Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio. Muy buenas tardes, buena tarde a todos, a todas. Bienvenidos al podcast Despertares. Vámonos con este molito de olla. ¿Sí escucharon lo que dije? Vámonos. Y apenas vamos comenzando. Y apenas vamos a iniciar. Ahí está el acecho, muy bien. Sí, ahí me aceché. Y también ustedes escucharon mi desvío, mi extravío. Vamos llegando. Más bien vamos a darle a este molito de olla del día de hoy, el cual lleva el nombre de Carácter. Estamos en la saga Lectura que cura. Lectura que cura. Una recapitulada que sirve muy bien. Hoy está aquí acompañándonos el buen Emiliano, compañero también del taller grupal de acompañamiento psicoemocional, y va muy bien que recapitulemos para que el buen Emiliano se sintonice con esta saga de lectura que cura. Hablar de lectura que cura es dirigirnos a que en eso que leamos nos encontremos. Es darme cuenta que si en la lectura, entiéndase de manera literal, o sea, leer algún artículo, algún texto, pero que esto nada más es el pretexto, nada más es la herramienta. Lectura que cura es más profundo, es en todo lo que lees te encuentres. Y no solo hablando de lectura, de un texto. Cuando en lo que veo, en lo que escucho, en lo que vivo, en las situaciones de la vida cotidiana, dar lectura. Es decir, encontrarme. Porque si estamos viviendo lo que estamos viviendo y siendo puntual en aquellas situaciones, vivencias, experiencias que más nos afectan, hablando de sanación, esas son una buena opción para encontrarnos. ¿Por qué? Porque ante todo eso que estamos viviendo y que está pasando a través de nosotros y que nosotros nos hacemos pasar y que por tanto le llamamos experiencias negativas, desagradables, problema, destino, mala suerte. He ahí la oportunidad de encontrarnos. Lectura que cura es eso. Hacia eso es el dirigirnos en esta saga, aunque ocupamos un material textual. Cada semana hemos venido ocupando diferentes fuentes bibliográficas, leemos algunos párrafos de esa fuente bibliográfica y bueno, nos encontramos. Y quien va desarrollando no solo el leer, vuelvo a repetir, una fuente bibliográfica, un texto, un artículo, sino que va comprendiendo que la lectura es más allá de un texto. Es aprender a encontrarse en eso que escuchamos, en eso que vemos, en eso que vivimos, y hablando de sanación, en las situaciones que más nos afectan. Ese es el elemento que nos aporta mucho de nosotros. Eso que tanto nos molesta, bien, ahí encuéntrate. ¿Por qué? Porque es ese estímulo es el que nos está dando información
de la cual hay que nutrirnos para encontrarnos. Ese estímulo que no me gusta, que me desagrada, entiéndase situación, persona, circunstancia, me está aportando información de mí. Es decir, aprender a ver, a escuchar, a percibir en esas situaciones, hablando de sanación, en las que más nos afectan, aprenderlas a usar como un oráculo. ¿Y qué es un oráculo? Eso que nos da información de nosotros, eso que nos aporta información de voz, ¿sí? Y bien, hoy el molito de hoy, el texto que vamos a ocupar es de la guía de estudios, es un compendio de terapia psicocorporal. Y bueno, pues hay un tema que se llama Guía de Estudios para Sistemas Caracterológicos de Adaptación. Por eso es que el molito de hoy ya se llama carácter, ¿sí? ¿De parte de quién? Pues del maestro Jorge Galindo, del Instituto Humanista de Psicoterapia Psicocorporal. Y bueno, vamos a leer estos parrafitos, ¿sí? Y nos dice, desde esa reseña que tiene aquí el texto, ¿sí?, desde la introducción y la reseña que retoma de William Black, y dice: la noción de que el cuerpo del hombre está separado de su alma necesita transformarse. Necesitamos disolver las apariencias y permitir que surja el infinito que está oculto detrás de ambos. Los mapas que pretenden describir la personalidad humana son tan antiguos como la inquietud que el ser humano tiene de comprenderse a sí mismo. La teoría de los 5 elementos, taoísmo, el eneagrama del sufismo, la astrología, etc., son solo algunas de las más antiguas aproximaciones al estudio de la conciencia humana, que nos proponen mapas que pretenden describir tendencias y patrones de comportamiento consistentes y persistentes sobre el tiempo y las situaciones. En Occidente, las propuestas de tipologías que pretenden clasificar los diferentes rasgos que caracterizan a una persona se remontan a Galeno, quien en una síntesis de fisiología, humor predominante en el cuerpo y principios etéreos, elementos de la naturaleza, nos propone sus 4 caracteres: sanguíneo, bilioso, melancólico y flemático. En contraste con Oriente, las perspectivas de mapas de la personalidad en Occidente, con excepción de la astrología, han adolecido de un sentido dinámico. Son visiones más bien asentadas en caracteres hereditarios y constitucionales de los individuos, y por lo tanto su sentido es más bien inmóvil. Son clasificaciones estáticas. Este paradigma, como algunos otros, fue transformado en el conocimiento occidental con las aportaciones que realizó Sigmund Freud. En esta línea surge dentro de la psicoterapia del siglo XX la concepción de carácter. Etimológicamente, el término se deriva del griego charaxo, que significa grabar, por lo que carácter hace referencia a lo que es constante en una persona porque ha sido grabado en ella,
es decir, se refiere a sus condicionamientos cognitivos, emocionales, conductuales, etc. En la perspectiva con la que abordaremos el estudio de los sistemas caracterológicos de defensa, seguiremos una secuencia de autores que comienza con Sigmund Freud y Carl Abraham, pasa por las fundamentales aportaciones de Wilhelm Reich para llegar a los contemporáneos Alexander Lowen, Stephen Johnson, Pierre Racos, Barbara Brennan. Bueno, aquí lo más interesante que estamos compartiendo en esta introducción que hacen de lo que es los sistemas de defensa, ¿sí? Esto que se llama esquema de formación de un sistema caracterológico de adaptación. Entiéndase, eso que llamaron heridas. Eso es. Sin embargo, nosotros no vamos a abordar en este momento las heridas. Estamos hablando del carácter. Y lo más interesante que nos está proponiendo, lo que estamos leyendo, es eso que nos dice que el carácter es algo grabado, algo que un otro nos grabó. Voy a leerlo otra vez en el sentido de ese párrafo, donde nos dice, en esta línea surge dentro de la psicoterapia del siglo XX la concepción de carácter. Etimológicamente el término se deriva del griego charaxo, que significa grabar, por lo que carácter hace referencia a lo que es constante en una persona porque ha sido grabado en ella, es decir, se refiere a sus condicionamientos cognitivos, emocionales, conductuales, etc. Todo lo demás que leímos en estos párrafos nos habla de las diferentes posturas, las de Oriente, las de Occidente, incluso hace referencia a Galeno, a los griegos, pues, cuando nos habla de un elemento. Hablando del carácter, nos habla de ese elemento llamado temperamento, y nos habla del bilioso, del melancólico, del flemático, del sanguíneo, etc. Y está interesante este molito de olla porque lo podemos complementar, mi querido Emiliano y mi querido Citro, con lo que hoy vivimos en la dinámica del taller grupal de acompañamiento psicoemocional. Es decir, como que es una continuidad. Estábamos en el molito de olla del taller grupal de acompañamiento psicoemocional y dado el texto dices, ay, mira, podemos seguir comentando, compartiendo, reflexionando sobre eso que vivimos en la dinámica del taller. Cuando les comento, hay un referente y ante ese referente, que es un estímulo, entonces respondemos de acuerdo a nuestro carácter, es decir, de acuerdo a lo que tenemos codificado, grabado, condicionado, entiéndase, al yo, al ego. Por eso les comentaba allá en el taller, al inicio, somos como un envase, ¿sí? Que llega un otro y nos llena. Y de eso, ¿de qué nos llena? ¿Sí? ¿De qué nos llena? De patrones, condicionamientos, creencias, es decir, carácter. Hace 8 días comentaba, fuimos codificados
y luego nos volvemos encodificadores. Y no se trata de ver quién es culpable, quién es el malo en nuestra historia. Porque incluso hablando de nuestros padres, ellos también fueron codificados y luego también se convierten en ¿qué? En codificadores, y nosotros fuimos codificados y luego también nos convertimos en codificadores. Y lo más importante decía hace 8 días en el podcast de Combate Eterno, lo más importante no es el codificador, lo más importante es el código. Así es. Darnos cuenta del código, ¿para qué? Para disolverlo. Sí. Vean lo que dice aquí: los mapas que pretenden describir la personalidad humana son tan antiguos. Cuando les he comentado en el taller que tu vida, mi buen Emiliano, tu vida, mi buen Citro, mi vida, es un mapa. Es un mapa. Aquí nos habla de esos mapas para describir la personalidad humana. La palabra personalidad tiene la palabra persona. ¿Qué significa la palabra persona? Máscara. Entiéndase nuestro carácter, entiéndase nuestro yo. ¿Sí? Tu vida, mi vida es un mapa. Un mapa. Mapa. Ah, ok. ¿Sí? Un mapa. Mamá, papá. Mamá, papá. Por eso es que podemos ver, pensamos como papá, sentimos como mamá. Sí. Y así andamos, ¿va? Entonces está interesante porque vemos en la dinámica de grupo, hace un momento, a ver qué comentan ustedes. Ya he entendido que el carácter es algo grabado, es algo que uno otro nos codifica. Ubicamos un referente en la dinámica grupal y entonces damos respuesta al referente. ¿Damos respuesta al referente? No. Creemos que estamos dando respuesta al referente. Sin embargo, nuestra manera de responder, ¿sí?, no es responder al referente. Nuestra manera de responder está en función de nuestro carácter, de lo que tenemos grabado. ¿Sí? A ver, dale mi buen Emiliano, échale, ya lo tienes ahí. ¿Cómo ves? Bueno, pues es interesante el empezar a observar cómo tú, no estando en esa posición, puedes darte cuenta de la persona que está hablando, ¿sí? Empiezas a detectar sus fallas y lo increíble de todo esto es que fácilmente lo puedes mirar en la otra persona, ¿no? Pero muy difícil acecharlo en ti, ¿no? Es algo de lo que me ha sucedido a mí, de siempre estar poniendo la falta en el otro, ¿no? ¿Para qué? Para tapar la mía, ¿no? El saber que estoy actuando desde, como tú lo mencionaste hace un momento, algo que ya está grabado, codificado en mí, ¿sí? Y que a veces, y no a veces, sino desde la mayoría de las veces, respondiendo desde mi yo, ¿no? Desde lo que tengo grabado en mi yo. Así es. ¿Sí? O sea, vemos un estímulo, nos ubican un estímulo, voy a poner este ejemplo. Nos ubican el estímulo X y respondemos X. Nos ubican el estímulo Y y respondemos X. Nos ubican el estímulo Z y respondemos X. Nos ubican el estímulo K y respondemos X. ¿Sí? Ahí, ¿qué quiere decir? No estamos discriminando, porque ya nos están ubicando diferentes estímulos. Y la respuesta que damos ante los diferentes estímulos es la misma. Es decir, el estímulo X, Y, Z, K son estímulos diferentes. Yo tendría que dar respuesta a cada estímulo en función de ese estímulo.
Y resulta que en lugar de dar respuesta a Y, por ejemplo, y dar respuesta a Y, a Z y dar respuesta a Z, a K y dar respuesta a Z, a todos los estímulos con el mismo patrón. Eso es bien interesante. ¿Por qué es interesante, mi buen Emiliano y mi buen Citro y gente bonita que ve este podcast? ¿Por qué es interesante? Porque la respuesta ante esos estímulos que son diferentes me indica que está codificada en mí. Es decir, mi manera de ver, mi manera de pensar, mi manera de sentir, de comportarme y de relacionarme, X. ¿Cómo es? X. Por eso es que a todo yo respondo De la misma manera. X. Exacto. A eso es a lo que se le llama patrón de conducta. A eso es a lo que se le llama, ¿sí? Usted responde de manera similar ante diferentes situaciones. Y es interesante y profundo. ¿Por qué? Porque a eso que nosotros le llamamos realidad, ¿qué crees? No es que sea la realidad. Más bien es lo que tenemos codificado, condicionado. Si una persona ante el estímulo de una pérdida, el estímulo es la pérdida, y ante el estímulo pérdida está codificado, condicionado a responder deprimiéndose, ¿sí? Mientras que otra persona ante el estímulo pérdida está codificado a responder resignificando, relaborando, hablando. ¿Sí me suena a entender? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la persona que está codificada ante una pérdida, ante ese estímulo, da respuesta, ¿sí? De deprimirse, desanimarse, perder el sentido de vida. Ante toda pérdida, va a actuar así. Y más aún, va a hacer muchas cosas para no sufrir ninguna pérdida. O sea, no solo se va a deprimir por las pérdidas, también va a vivir deprimido, ¿sí? Por gastar mucha energía para no perder, para no tener pérdida, cuando eso es inevitable. Porque todos hemos perdido. Estoy nada más poniendo este ejemplo, ¿sí? Sí. El ejemplo que estoy ubicando es para comprender que a eso que una persona dice, esta es mi realidad. Moción, como decimos acá en la terapia, en el apoyo grupal. Moción. ¿Sí? Moción. Pero ¿por qué emoción cuando una persona dice, es que esta es mi realidad? Moción. ¿Por qué emoción? Date cuenta que eso que dices, esta es mi realidad, ¿qué crees? No es que sea tu realidad, es lo que tienes codificado y por eso ves así la realidad, sientes así la realidad, piensas así la realidad, te comportas así en esa realidad, te relacionas así en esa realidad. Cuando decimos, esta es mi realidad, pues ¿qué quieres que haga? O decimos, así soy. ¿Qué quieres que haga? Pues si así soy. Soy así. Así nací y así me moriré. ¿Sí? Y es interesante porque ustedes pueden ver, por ejemplo, en la dinámica que se dio en el taller grupal, hay un referente. Yo ubico un referente y cada quien responde al referente de acuerdo a lo que tiene codificado. Aunque yo les digo, hey, ojo y oído, el referente no es para que me respondan a mí. Yo no soy el que necesita la respuesta. Ajá. ¿Sí? Ojo y oído, el referente no es para que me respondan a mí.
¿Qué pasa cuando yo ubico un referente? Entonces hay alguien que responde porque tiene codificado agradar. Hay alguien que ante el referente lo que tiene codificado es pelearse. Ya vas a hablar de mí. Y le hago también. Sí. Ante el referente hay alguien que tiene codificado hacerla de a jamón. ¿Sí? Mientras otro u otra ante el referente lo que hace es querer agradar. Otro ante el referente quiere convencer. Otro ante el referente u otra quiere tener la razón. ¿Qué quiere decir? ¿Estamos considerando el referente? No. ¿Sí? Cada quien está respondiendo desde sus automáticos. Cada quien está respondiendo desde su carácter. ¿Sí? Desde sus caracteres. Desde su necesidad también se puede. Exacto. Sí. Entonces, pues denle. Como ven, que como ustedes, no comemos. Ustedes enriquezcan lo que estamos acá ubicando gracias a este texto. ¿Sí? Enriquezcan con su experiencia. Decir, mira, por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando de este molito de ella, carácter. Y el carácter nos está diciendo, es grabado. Es grabado. ¿Sí? Por eso es tan doloroso trabajar con los egos, es decir, con los rasgos de personalidad. Sí. Vamos a ver. Sí, Citro, dale. No, yo no. Bueno, escuchando esta parte de la lectura de los caracteres, de que soy como codificado por un otro, como que lo voy relacionando con el mapa de tanto la manera de hablar, relacionarme, interactuar, pues va más acorde a la familia de donde yo provengo, tanto mi madre y mi padre. Y por un estímulo, pues ya saben dónde comentar, ubicar lo que a uno mismo le molesta, o esta parte también de convencer. Y lo más importante es como agradar a los demás, porque lo he estado ubicando de mi persona, que en este recorrido de mi vida, pues hacía cosas a un otro para que así me reconocieran. ¿Cómo qué, mi Citro? Por ejemplo, hacer algún tipo de favor, el reconocer, pues al momento de yo hacer un favor ir, por ejemplo, ir a la tienda, conducir un trayecto corto, ir al supermercado, y yo actuaba acorde por automático, por default, pero no daba cuenta de que era por una necesidad mía. Y ese tipo de carácter, pues ya también lo voy ubicando en, pues, del mapa de donde yo provengo, o la familia. Uh-huh. Mira, esto que está comentando ahorita el Citro, mi buen Emiliano, gente bonita, está interesante porque da más material a este molito de olla. ¿En qué de lo que comenta el Citro puntualizo cuando habla de necesidades? ¿Sí? Todos tenemos necesidades y siempre vamos a tener necesidades mientras estemos en esta tercera dimensión, en esta 3D. Tenemos necesidades físicas, necesidades de afecto, necesidades de compañía, necesidades de autorrealización, necesidades de seguridad,
de reconocimiento, de aprobación, de validación. ¿Sí? Tenemos necesidades. ¿Eso es bueno o es malo? Ninguno. ¿Sí? Ni bueno ni malo. Así es. Ni bueno ni malo. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros estábamos en nuestras etapas del desarrollo biopsicosocial, en las más vulnerables, ¿sí? Es decir, cuando nuestra dependencia a un otro nos vale para nuestra formación, nuestro desarrollo biopsicosocial, esas necesidades son responsabilidad de ese otro. ¿Sí? Cuando estamos hablando de la infancia, la niñez, necesitamos que un otro se haga responsable de satisfacer nuestras necesidades. ¿Sí? Esto lo hemos platicado en varios programas y yo sé que la gente también tiene ya un conocimiento vasto en esto, pero es importante y es bonito recapitularlo y volverlo a platicar. ¿En qué sentido? Cuando esos adultos, ¿sí? No tuvieron los recursos, como aquí lo menciona, cognitivos, emocionales, conductuales, económicos, para satisfacer esas necesidades que teníamos en las etapas de mayor vulnerabilidad, en el sentido, me refiero a vulnerables que dependíamos de un otro para que esas necesidades estuvieran satisfechas. ¿Sí? Cuando hubo huecos ahí, a eso que se le llaman carencias, a eso que se le llama frustración, ¿sí? O hubo demasiado, tanto ya sea en una dirección o en otra dirección, va a haber un nudo psicológico, se va a generar un conflicto psicoemocional, ¿sí? Ya sea por frustración, es decir, por carencia, la necesidad de seguridad. Siendo niño vivía en un ambiente familiar muy caótico, violento, de maltrato, de abuso, se genera ahí un hueco. O fui muy sobreprotegido, se genera el hueco. O sea, son las dos caras de la misma moneda. Los dos extremos. Así es. Ese tipo de huecos, ese tipo de vacíos o de nudos, o en su momento también se le llama trauma, ¿sí? O se hace un complejo, va a configurar mi carácter. Vamos a discernir. Cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de dos componentes: temperamento más carácter. Temperamento más carácter igual a personalidad. ¿Sí? Por eso hay muchos tipos de personalidad. El temperamento, nos dicen por ahí, es innato. ¿Qué quiere decir? Ya es heredado. Es constitucional. El temperamento, y incluso ahorita aquí hablando, remontándonos a los griegos, con Galeno, ya escuchamos los 4 tipos de temperamento, ¿no? El temperamento es algo innato, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ya viene en el paquete, ya viene en el ADN, naturaleza. Aunque también es, si lo miramos desde un lugar iniciático, diríamos, pues, me lo dio el otro. Viene también configurado por el otro. Bueno, el temperamento como tal es innato. El carácter no es innato. El carácter no lo van configurando, ¿sí? Cuando hablamos de temperamento, estamos hablando de, por ejemplo, ahorita yo paso con una aguja, mi querido Emiliano, te pincho, después pincho al citro, pincho a otras personas y, por ejemplo, vemos umbrales de dolor. Y vemos que hay personas que le pones tantito la aguja, y hay otros que los pinchas más y... ¿no? O sea, son cuestiones que ya traemos, digamos, naturales, hablando del temperamento. El carácter, ese es configurado, ese depende
del ambiente sociofamiliar, cultural en el que nos desenvolvimos, en el que crecimos. Por eso son los caracteres. Si tú ves un teclado de una computadora a esas letras, también así se les llama, caracteres. Caracteres que cuando tú puchas una letra en el teclado, en tu celular, en el teclado, ¡pum!, queda impresa la letra. ¿Sí? Así es los caracteres, pues. Temperamento más carácter, ¿qué me da? Personalidad. Y hay muchos tipos de personalidad. Personalidad dependiente, personalidad evasiva, personalidad antisocial, personalidad fóbica. Hay muchos tipos. Psicopática, esquizoide, ¿sí? Muchos tipos. Personalidad límite. ¿Qué es lo sano? Hablando de el carácter o de la personalidad. Lo sano es que tenemos un cóctel de frutas de muchos rasgos. Todos tenemos rasgos. Ahí está la personalidad narcisista. O sea, retiro decir todos. O sea, lo que estoy ubicando es lo sano, hablando de el carácter, es que sea un carácter flexible, que tengamos un tutti frutti. ¿Cuándo es cuando ya se le llama trastorno de personalidad? ¿Qué quiere decir? Que ya la personalidad no es flexible, que ya está en un patrón de personalidad. Podemos decir, tal Pedrito tiene personalidad dependiente con rasgos evasivos, con rasgos antisociales. ¿Sí me puedo entender? O sea, ¿qué quiere decir? Que la personalidad en Pedrito, la personalidad predominante, ¿cuál es? La dependiente. Pero tiene otros ¿qué? Rasgos. Otros rasgos. ¿Sí? O sea, todos tenemos rasgos de personalidad predominante. Por eso nuestro carácter, nuestro tipo de carácter es predominante, ¿no? Hay un predominante, pero tenemos rasgos de más cosas. Cuando ya se llama trastorno, es porque ya no hay esa flexibilidad, ya no predominan otros rasgos más que el que trastorno de personalidad dependiente. ¡Pum! Ya no tiene no muestra su personalidad, esa flexibilidad, esa maleabilidad, ya está configurado de manera ahí. ¿Sí? Acá es interesante, por eso cuando estamos hablando del carácter, o sea, esto lo ubico para entender que todos tenemos una personalidad, es decir, nuestras máscaras, lo codificado por un otro. Si ven los rasgos, dices, alguien te ve y dice, yo te veo serio. Te veo. Él lo está viendo serio, ¿no? Yo te veo serio, ¿no? Yo te veo introvertido, tímido, apático, lunático, fantasioso, extrovertido, sociable. Todos esos son ¿qué? Características, o sea, hablando del carácter. ¿Sí? Y aquí lo que nos está ubicando es, miras el carácter de una persona y esa persona piensa, decimos cosas como estas, lo decía hace rato, así soy yo. Pero cuando ves a su papá, ves a su mamá o vas a su sistema y dices, ya entendí. Es la copia de la copia. ¿Sí se entiende? Pasa lo mismo con un niño en la escuela. El niño que está en la escuela tiene una situación, mandan a hablar a sus papás y ya ven, las maestras observan a sus papás, o el psicólogo observa al papá, o el psicopedagogo, y dice, ya entendí por qué el niño es así. Ya entendí por qué la niña
Es así. Todo esto para complementar, suplementar y dirigirnos otra vez hacia donde Citro lo que ubica es necesidades, que es importante entender eso de ¿por qué respondo como respondo ante los diferentes estímulos? Citro dijo, hay una necesidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando una necesidad no fue satisfecha, nos va a generar un nudo psicoemocional. Ese nudo psicoemocional va a influir en nuestro carácter. Y es por eso que nos vamos a ir a comportar. ¿Cómo nos comportamos? Si hablamos de lo que el Citro estaba hablando, ¿sí? Necesidad de reconocimiento, entonces Citro, a donde quiera que llegue, ¿qué va a buscar? Reconocimiento. ¿Sí me explico? Aunque estemos en una sesión, ¿sí? Él no considera el referente llamado sesión de acompañamiento psicoemocional. Él, en su mente, su corazón, su energía, su voluntad, ¿hacia dónde está dirigida? Al reconocimiento, no a la sesión. Claro. ¿Sí? Sí, no te preocupes, no nada más te ha pasado a ti, también me ha, ¿sí? Esa necesidad de validación. Y al reconocerlos también, ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, yo les decía allá arriba, este ejemplo del niño que asocia que tiene que sacar 10 ¿para quién? Los papás. Para sus papás. Para la madre y el ¿Sí? padre. Entonces va entendiendo, hay una asociación inconsciente donde el niño, ¿sí? Dice, esa asociación, esa ecuación en su mente es, saco buenas calificaciones, mi mamá está contenta. Saco malas calificaciones, mi mamá está triste. ¿Qué quiere decir? El estado de ánimo de mi mamá depende de mí. Y ahí es donde se empiezan a configurar rasgos de carácter codependiente. Agradar, ¿no? ¿Sí estamos? El estado de ánimo del otro, ¿de quién depende? De mí. Y es ahí donde se va desarrollando rasgos de carácter codependiente. ¿Qué es el codependiente? ¿Sí? ¿Qué hace una persona con esos caracteres de codependencia? Salvar al otro. Rescata, exacto. ¿Es el ayudadicto? ¿Sí me explico? No. ¿No? Mi mamá está enojada, es por mi culpa. Yo tengo que hacer cosas para que mi mamá esté contenta. ¿Sí? Bueno, estas cosas se ven allá arriba. Uh-huh. Venga, mi buen Emiliano, échale, dale, a ver cómo. Es algo bien importante. Yo también relaciono la palabra de, ¿cómo se llama?, de lo grabado con la necesidad. El darse cuenta que nada es nuevo, que venimos repitiendo patrones, ¿no? Ahora ya es entendible cuando dicen, pues no le pidas peras al olmo, ¿no? Pues ¿qué querías, no? Yo a veces me pongo a pensar y veo, analizo un poquito la vida de mis padres sin juzgar, sin criticar, porque ya tuve esta oportunidad de trabajar en ello y ahora llegar a la comprensión y decir, pues es que mi papá, su ¿cómo se llama?, su comportamiento, su carácter fue tal, y el temperamento igual de mi mamá y el carácter también fueron de esta manera, y ahora me doy cuenta el por qué también yo reacciono hasta a ciertos estímulos. ¿Por qué? Porque lo acabas de mencionar, ¿no? Es algo que ya traemos grabado, ¿no? Ya accionamos o reaccionamos en automático, ¿sí? Y al final te das, cuando ya te empiezas a dar cuenta de que realmente pues no eres tú, ¿sí? De que tú estás reaccionando dependiendo de todo lo que traes codificado, implantado, ¿sí? Es muy, muy, muy importante, porque te vuelvo a comentar, en mi caso soy muy especialista en ver los defectos, la falta del otro. Claro. Pero no soy bueno. Que eso es un rasgo de carácter.
¿Sí me explicó? O sea, eso, cuando tú dices, soy especialista en ver las fallas en el otro. Cachafallas. Ahora, en términos psicológicos, ¿qué es eso? ¿Sí? Proyección. ¿Qué quiere decir? Yo veo en el otro lo que no quiero ver de mí. En mí. Sí. ¿Sí? Y ese tipo de carácter ese tipo de carácter es muy de la personalidad paranoide. Los que tienen rasgos predominantes de personalidad paranoide, caracteres de la personalidad paranoide muy predominantes, ¿sí?, tienen ese mecanismo de defensa. ¿Cuál es ese mecanismo de defensa? La proyección. La proyección. El otro. El otro. Es decir, veo en el otro lo que está en mí, pero que en mí no lo quiero ver mejor en el otro. Lo pongo en el otro. Así es. Sí, como cuando dicen, si tú le miras el defecto al otro es porque pues, tú lo tienes, ¿no? Si no, ni cuenta te darías, ¿no? Como cuando también dicen lo que en la calle no puedes ver, en tu casa lo has en tu casa lo has de tener o muy seguramente tú lo has de ser, ¿no? Entonces ya cuando te empiezas a analizar en ese aspecto, decir, pues yo le veo que pues esta persona es coda. Esta persona sí, o sea, nada más ve la oportunidad de para acá y nada para allá. Pues realmente me estoy, como dicen, espejeando, ¿no? Me estoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, vuelvo a lo mismo. Es más fácil poner la falta en el otro. A mí me causaba, en un principio, mucha controversia el aspecto cuando decían, la pareja sirve para, ¿cómo se llama? Para que te conozcas. Y después escucho otra frase que dice, que luego decían en un matrimonio, tanto el esposo como la esposa, que decían, yo creo que ya es momento de sentarnos y arreglar nuestras diferencias, ¿no? Cuando decías, no, por lo que tú peleas, sí, por lo que tú discutes, por lo que tú agredes, es porque somos muy iguales. Sí, traemos el mismo tema, por eso. Y es que te vas conociendo, mira, es que a mi compañera le molesta esto, ¿sí? Es porque yo también lo tengo, porque estamos peleando por eso mismo, ¿sí? Pero es algo que también, como dicen, ya también lo traemos, pues sí, lo traemos grabado, ¿no? Y aquí esto también, que mencionas sobre la pareja, recordando pues que vas, familiarizándote con lo familiar, lo conocido. En el sentido del carácter o el carácter que tiene uno, como que te vas como emparejando, conociendo a las personas que tienen como el mismo carácter que tengo yo. Sí, o sea, no nos relacionamos conscientemente. No nos relacionamos con personas diferentes, en el sentido no de lo manifiesto. O sea, nosotros todos creemos de manera consciente que nos estamos relacionando con personas diferentes. Yo soy José Alberto, él es Emiliano, soy Alejandro. Él es el Citro, pero resulta que somos buenos amigos y desde nuestro consciente pensamos que somos personas diferentes. Y sí en lo externo, en lo denso. O sea, tenemos nuestras diferencias también individuales. Sin embargo, nos vamos a lo más sutil y sácatelas. ¿Qué descubrimos? Que nos relacionamos siempre con lo que nos es familiar. Conocido. Lo que nos es conocido, pero que está a nivel ¿qué? Inconsciente. Lo mismo con la compañera o el compañero. Lo mismo con la pareja. ¿Sí? Eso que decimos, siento química, es que, no sé, con ella, con él siento una química. Bueno, no estoy diciendo que no suceda eso a nivel fisiológico. Sin embargo, nos vamos a aspectos más sutiles en nuestra psique
y nos vamos a dar cuenta que nos estamos relacionando con algo que es familiar. ¿Sí? Guácala, qué rico. Nos relacionamos con algo que nos es familiar. Dele. Pensé que ibas a decir, ¿cómo se llama? Hay química, siento mariposas en el estómago, ¿no? Cuando te das cuenta que es una colitis mal atendida, ¿no? No, es una amiba. La verdad que desde nuestro ego es muy difícil llegar a la admitir, ¿no? Admitir, porque no tanto aceptar, porque yo me he dado cuenta que no he aceptado muchas cosas en mí, ¿no? Sí. Yo por decir, tengo esa parte de que me cuesta mucho trabajo desprenderme. Hoy voy haciendo consciente el por qué es eso, ¿sí? El desde dónde viene, ¿sí? El desde dónde viene. ¿Por qué? Porque mi buena Emiliano, a ver, dale, a ver, compártenos. En mi caso particular, en la niñez hubo muchas carencias. Muchas carencias, a mí pues yo tuve un papá alcohólico. Mi mamá ¿cómo se llama? Mi mamá me mandó a vivir con mis tías. Yo desde los 4 años hasta como los 8 viví con mi abuelita. Entonces ahí hubieron muchas cosas que realmente hoy repercuten en mi vida adulta, que hoy yo lo empiezo a mirar ya desde otra forma, porque antes sí era un reclamo, un reproche, un odio, un resentimiento que yo tenía ahí, que decía por qué me tuvieron que apartar del seno familiar, ¿sí? Porque, ¿cómo se llama? ¿Por qué de los 5 que fuimos? A mí sí me tocó esta parte de irme a formarme en otras familias, ¿no? Donde hubo de todo, ¿no? Pues me pasaría día y noche hablando de eso. Pero en este caso empiezo a darme cuenta de esa carencia, de ese miedo a no tener, ¿sí? De que sí hubo también mucha necesidad en ese aspecto yo recuerdo del antojo de un gansito, de una coca, y ver que los otros papás se lo daban a sus hijos, ¿sí? Ya me estoy metiendo un poquito más, por decir el Día de Reyes, ¿no? Que yo veía, porque como yo vivía en casa de mis primos, pues yo veía que ellos les llegaba la Bimex, la Vagabundo, ¿no? Y pues a ti te llegaba un carrito de esos para llenarlos de tierra, ¿no? Sí. Entonces, mucha carencia porque ellos para ir a la escuela les daban para el recreo. Empiezo a darme cuenta fíjate, ahorita que estoy hablando esto, empiezo a ubicar el desde donde ya no me gustó la escuela. De que salir al recreo y que todos corrían a la cooperativa. Y yo decía, no, pues yo para qué salgo, mejor que no exista el recreo, ¿no? Ahí es donde vamos entendiendo por qué le tenemos aversión a ciertos contextos, que luego ni siquiera tienen que ver con el contexto como tal, o sea, hablando de la escuela. ¿Por qué llegas a tenerle aversión a la escuela? Ni siquiera es por cuestiones de lo que el contexto en esencia es, o sea, se va a aprender materias, maestros, sino la aversión, o sea, porque se va generando esa asociación inconsciente. No quiero ir a la escuela porque cuando pasa esto, que ir al recreo, salir a ese receso, todos van a comprar a la cooperativa, yo no voy, y eso a mí me duele, y a veces desde esa no contención no es soportable, esas experiencias no son soportables. ¿Qué se anuda en la psique? Escuela, ¿no? O sea, tachar la escuela, no. Asociamos y decimos, no, por eso no me gustó la escuela. Y cuando miras, realmente no te gustó la escuela en cuestiones de aprendizaje, no es eso. Hay algo ahí que hizo que le tuvieras aversión a eso, es decir, a ese contexto. Sí, la carencia, ¿no? Hablaba así todo de las necesidades, ¿no? Esa necesidad de una moneda para poder ir y comprarte algo, ¿no? Dicen, uno tiene necesidades, ¿no? Sí, hay diferentes tipos de necesidades. Eso a mí se me quedó muy, muy arraigado.
yo lo empiezo a identificar, mucho miedo a la escasez, a la que no hubiera. Yo escuchaba a mis papás también discutir mucho por el dinero, ¿sí? Uh-huh. Entonces a mí, en esta edad adulta, empiezo a darme cuenta de que no, yo mejor me lo quedo, no lo doy, ¿no? Y cuando dicen, lo que das, te lo das, y lo que niegas, te lo niegas, ¿no? Pero esa parte es algo que a mí yo no puedo digerir, o sea que a mí me cuesta mucho trabajo, ¿cómo se llama? Pues sí, digerir, o sea... A otras personas, en sus historias de vida, algo similar, pero de esta manera, mi buen Emiliano Isitro, había personas que por las situaciones que vivían sus sociofamiliares en temas de lo económico, cuando el profesor o la profesora decía saquen su libro tal, saquen el cuaderno tal, y no llevaban no tenían el libro o no tenían el material, y ahí esas experiencias donde lo que se siente, valga la redundancia, de manera sensación, emoción, sentimiento, sensación, pensamiento, es ya no quiero ir a la escuela. Y se le toma aversión a la escuela, no por la cuestión esencial de la escuela, sino por ese tipo de situaciones donde uno asocia escasez. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que se experimenta es vergüenza, se experimenta culpa, se experimenta miedo. 3 ingredientes, ¿sí?, potentes, hablando de sensación, sentimientos, que matizan mucho el carácter de las personas. Si tú te das cuenta, pasa lo mismo en el taller grupal de acompañamiento psicoemocional, cuando ubico un referente y desde el yo, es decir, desde el carácter, desde lo codificado, piensan, creen y sienten que lo que tienen que dar es una respuesta correcta, y que si no dan la respuesta correcta, inmediatamente que segregan a nivel sensación, sentimiento, emoción. Vergüenza. ¿Qué le pasa al citro? Vergüenza. Culpa. Culpa o hasta miedo. Tablas con las 3. Tablas. ¿Se entiende? Entonces, ahí cuando dices, tengo dificultad, me di cuenta de dónde viene la dificultad para dar, para desprenderme. Es decir, el miedo a no tener. El miedo a no tener. ¿Por qué? Porque hay una fijación. Cuando hablamos de este tema es hermoso, ¿eh? O sea, es apasionante hablar de la personalidad, de los componentes de la personalidad que son el temperamento y el carácter. Es hermoso porque podemos pasarnos varios podcasts, ¿sí?, mirando la profundidad que tiene este tema. ¿De dónde viene entonces que actualmente tenga dificultad para desprenderme, tenga dificultad para dar? ¿De dónde viene? Hay situaciones, hechos, ¿sí?, que generaron esos hechos, cómo impactaron en tu mente, cómo impactaron en tu aparato emocional, es decir, cómo impactaron en tus centros, al grado que dices, hoy tienes, y como esa experiencia todavía no se ha reelaborado, no se ha reprocesado, no se ha resignificado, al no procesarse, reprocesarse, reelaborarse, resignificarse, ¿qué quiere decir? Sigo fijado. A eso que le llaman fijación. Usted tiene una fijación. Usted quedó fijado en esta situación. Por eso es que cuando usted tiene, ¿sí?, ¿qué hace? Agarra. Aprensivo. Así es. ¿Por qué? Porque hay una experiencia dolorosa, matizada de miedo, de vergüenza, o de culpa, o de las 3, o de frustración, o de insatisfacción, o de impotencia, que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa experiencia de no tener, ¿qué pasaba?
cómo se vivía, cómo la vivías, ¿no? Pues yo veía cómo van, compran, y yo no tengo, y ahora tengo, y por eso. Y de ahí que entonces miramos que se configura el rasgo, digámoslo así coloquialmente, bien codo. Ajá. Fíjate que algo de lo que comentabas, Beto, de que confundimos una cosa con otra, ¿no? Uh-huh. Yo también recuerdo que pues mi mamá en la primaria iba a salir, bueno, más bien salía en una tabla, creo que les llamaban, ¿sí? Deportes. Sí, una tabla gimnástica. Ándale. Sí. Me compró ¿cómo se llama? De playera, camisa, short, calzoncillos, calcetas, tenis. Me los compró, creo, un jueves. Y la tabla era para el lunes. Yo estaba deseoso de que llegara ese lunes ya. A veces hasta ni dormía porque yo ya me quería poner esa ropa e irme a la escuela. Entonces te das cuenta de que dices, pues el tema de la escuela, del aprendizaje, los maestros, pues no pesaba tanto como el tema de la escasez, ¿no? Dicen que no para todos es el mismo umbral de dolor, ¿no? Claro, a lo mejor hay personas que no tuvieron, igual pasaron una situación similar a la mía, y ahorita de grandes son excelentes proveedores, ¿no? Sí, porque es cuando vemos que hubo otros matices. Ah, ya. Sí, por eso, cuando hablamos de esto, ¿cómo se configura nuestro carácter? ¿No? Pues esos matices. Para ti ese tipo de experiencias fueron muy significativas. En cambio, para otro, como tú lo estás diciendo, o sea, por esos matices hubo otro tipo de agregados, pues, hizo que no fueran tan significativos. Pero para ti, vivir ese tipo de experiencias donde no había. Sí. Como para mí. ¿Cuáles fueron las experiencias para mí significativas en ese tipo, hablando de relación? ¿Sí? Tú hablando de relación con el dinero. En mi caso, relación humana. ¿Qué experiencias significativas fueron las que a mí me dejaron así huella? La relación donde entonces con mi madre, en esta situación donde la queja, el reproche, el enojo hacia mi padre. ¿Sí me puedo entender? Sí. Para ti, el centro que más quedó comprometido es el centro material. Uh-huh. ¿Sí? El centro material, la relación con el dinero. Son las experiencias que a ti te dejaron una huella en tu carácter. Sí. ¿Se me explicó? En mi caso, lo que es el centro sexual, social y centro emocional en ese sentido. Donde entonces la relación con mi madre es tu papá. Es que tu papá. ¿Sí me estoy dando a entender? De ahí viene que entonces se configuren rasgos en mí de personalidad codependiente. El rescatador, el salvador. Sí. ¿Sí me estoy dando a entender? Para mí eso fue muy significativo, esa manera de relación. Para ti, la manera de relación que te deja huella es, en términos de la relación humana, la carencia material. Lo material, sí. ¿Sí me explicó? Uh-huh. Para otro, el centro sexual social es el comprometido. Para otro, el centro emocional es el comprometido. Y para otro, el centro mental. En el sentido así como de lo más interesante acá es saber. Y entonces no sabes, eres un burro y eres un burro y no sabes, eres un... Y va configurando en esa persona un carácter, donde incluso la persona va tomando una pose intelectual y hasta se pone lente. Tablas. Y ahorita que abordas eso, sí, pues sí me recuerdo que cuando era niño yo escuchaba de parte de mis padres que tenía que estudiar
para que fuera alguien en la vida. Ujú. Por eso luego ubico algunas, ubico esta parte de como que de estar anotando, de estar aprendiendo, porque pues, ese tipo, no sé si decirlo carácter, pues lo vi muy, lo viví prácticamente en mi infancia y hasta en la adolescencia. Tienes que sacar buenas calificaciones. Buenas calificaciones se refería a 9 y 10. No estaba como permitido el cometer alguna equivocación. ¿Qué equivocación? Pues sacar 7, sacar 6, reprobar. ¿Por qué crees que exactamente? ¿Qué te pasa en el colectivo? Actúo de la misma manera. Así es. De estar ahí aprendiendo. Así es. ¿Qué le pasa al Emiliano en el colectivo? De ser muy aprensivo. Así es. Y eso es lo que uno... Sí, ya vamos entendiendo. Demuestra el carácter que tiene uno mismo. Ande usted. Por eso a un espacio terapéutico voy a transferir. ¿Sí? Es inevitable no transferir en el espacio terapéutico ¿qué? Esos nudos, esos patrones, ese trauma, esa manera de socializar neurótica. Pero ¿qué va a hacer el espacio terapéutico? Ese es el material que en el espacio terapéutico vamos a ocupar. ¿Para qué? Clarificar, discernir, darnos cuenta, hacer consciente y por tanto implementar nuevas maneras ¿de qué? De relación. Todos llegamos a un espacio terapéutico y llegamos a transferir. Aunque todos queremos llegar al espacio terapéutico bien portados, bien portadas, bien peinados y que somos bien buenos. Sí. Y bien perfumados. Pero gracias a la dinámica de ¿qué? Gracias a la dinámica de grupo se va a comienzan a emerger los caracteres. 1, 2, 3 por tu carácter. 1, 2, 3 por tu carácter. Sí está. Pues fíjate que la dinámica de hoy a mí honestamente se me fue volando el tiempo, O sea, estuvo la verdad sí dinámico. Y por eso decía más de estas que aquí en el taller, porque la verdad, seamos honestos, ¿no? En mi caso, si a mí que no sea en el taller, me lo dicen afuera, me empiezan a decir así mis fallas, pues no, la verdad no me pasa, ¿no? O sea, así no. Ya cuando empiezas... ¿Cómo tiendes a reaccionar? Agresivamente. Exacto. O evadiendo. Ahí nos vemos. Sí, ¿no? Ahí nos vemos. Pero es más agresivo, o sea, así es. Porque yo alguna vez me atreví a preguntarle a una persona, le digo, ¿cómo me percibe usted? Y me dice, pues de carácter fuerte. Le digo, uy, hágame la buena, ¿no? Hoy sí lo puedo ver, ¿no? No, le digo, más bien carácter neurótico, le digo, porque una persona de carácter fuerte, pues no, nada que ver, ¿no? Nada que ver con mi personalidad, ¿no? Esa no es la mía, ¿no? El hecho hace rato lo estuve pensando, dije, lo digo, no, pero digo, pues a eso viene uno, ¿no? Y además es no quitando el ¿cómo se llama? El dedo del renglón y decir, ¿sabes qué? Es para ayudarnos, ¿sí? Asistirnos. Porque esa es la dinámica grupal. O sea, ¿en qué nos asiste la dinámica grupal? En un contexto de apoyo psicológico, de psicoterapia grupal. ¿En qué nos asiste? Nos comienza a dar asistencia, sobre todo en lo relacional conductual. Porque podemos mirar por qué en otros contextos, como nuestra familia, trabajo, ¿sí?, llegamos a situaciones de conflicto. Y el grupo de acompañamiento hace lo que no hace el grupo familiar, el grupo laboral, que hace
¿Qué hace? Ubicar la falta. Asistir, contener, ubicar la falta. La falla. ¿Sí? El que otro hable y me escuche. Y no solo me escuche en lo positivo, me escuche también en lo negativo. Es decir, eso que se llama terapia de espejo. Me veo en el otro, me escucho en el otro y digo, ay, así me veo yo también. Sí. Y eso me aporta, nos comienza a aportar, sobre todo, ¿sí?, un ingrediente muy medicinal en salud mental. Juicio de realidad. Porque me escucho en el otro. Por eso es importante, yo les decía, el referente del valor. ¿Por qué? Porque en la familia se carece de valor, es decir, de valentía. Vamos a hablar de elefantes y solo mencionamos la palabra elefante, pero mejor empezamos a hablar de ligas, de pelotas, de bicicletas, de nubes, ¿sí?, para no hablar de elefantes. O mencionamos la palabra elefantes y lo que primero que empezamos a hacer ya es pelear, discutir, a ver quién tiene la razón. En unas familias, al hablar, pelean. En otras familias, al hablar, lloran. En otras familias, al hablar, se mandan a chingar a 20. En otras familias, al hablar, se evaden. Mejor se levantan. Y ahí nos vemos. Y ok. Todas esas formas son neuróticas. Son formas neuróticas de hacerle frente a una situación. El grupo terapéutico nos comienza a aportar herramientas, es contención, o sea, sí llora, pero sigue hablando, y aparte nos comentas por qué estás llorando. Sí, enójate, pero que no te atrape el enojo. Aquí te estamos regulando, O sea, enójate, se vale que te enojes, pero aquí no pegues, porque aquí no estás con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus... o sea, el grupo regula, contiene, observa, escucha, me comienza a aportar herramientas socioemocionales, conductuales, relacionales, y sobre todo el grupo está al servicio de la sanación de mi carácter. Que fíjate, Beto, que yo en un principio cuando yo llegué aquí al taller, no lo veía, no lo percibía de esa forma, ¿no? Yo más bien lo percibía como una agresión, ¿no? Como que me están exhibiendo, ¿no? ¿Y de dónde viene eso? El carácter. Exactamente, el carácter. Y así como lo dijo, nos lo compartió el Emiliano, con la cuestión del dinero. Eso también viene, o sea, así aprendiste a defenderte. ¿Sí? Y ese es el juicio de realidad entre un contexto y otro. Hey, aquí nadie te está atacando. Date cuenta. Aquí nadie te está exhibiendo. Date cuenta. Date cuenta. Aquí estás en un espacio terapéutico. ¿Por qué? Porque esas memorias, esas situaciones que traemos almacenadas, fijadas, es de dónde viene que entonces esto que está diciendo, nos está compartiendo ahorita Emiliano, dice, al principio, no, yo, una observación, una retroalimentación, ¿me explicó? Sí. De ahí que te dijera esta persona, usted se ve de carácter fuerte, o sea, lo que quieren decir es, usted se ve como un güey enojón, agresivo. A la defensa. ¿Sí me estuvo a entender? Sí, sí, y fíjate que ahorita que lo mencionas, Beto, una de las formas en las de, ¿cómo se llama?, de autodefensa mías, el tono de voz. El tono de voz que, híjole, de veras que pasaron unos buenos años para hacer consciente esto, porque yo anteriormente en otros lugares me quejaba y yo les decía, ¿pero por qué me mienten mis hijos? Pues porque te tienen miedo. Sí. Es que fíjate cómo les hablas. Y yo, pues si les hablo bien.
No manches. Tranquilo. Aguas, Damián. Bájale a tus audífonos. Pero yo no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta. Exacto. No lo tenía consciente. Bien. ¿Sí? Bien. Sí. Y no solo el tono de voz, La cara, el rostro. los gestos. Sí. Y luego el cuerpo. La pose. O sea, es así como es como un lenguaje, ese es el lenguaje. O sea, esos caracteres, ¿no? ¿Ceño es esto? Claro, el tu rostro. ceño, tus gestos, tu gesticulación. Porque, perdón, yo sí puedo identificar, Beto, dónde mi rostro se... yo tuve una pérdida de un hermano que lo mataron, lo balacearon, y a partir de ahí ese sí lo ubico yo no tenía esta expresión de este rostro así de... Yo sé que a primera vista yo no le caigo bien a la gente, no soy así tan amigable, ¿no? De hecho me ven y, ay, no mames, ese güey. Exactamente, No, porque ven la pose. Sí. Ahora eso luego, sí. Ven la pose y entonces dicen, oye, tú, no quieres ser guarura, cadenero. Sí, ¿no? Sí tienes el perfil, ¿no? De seguridad. Sí. Ahora entiendo por qué, y yo creo que me ha de estar viendo mi esposa. Llegaba a la casa y me servía de comer y, ¿estás enojado? Y yo, no. Exacto. Y cada rato, ¿pero por qué estás enojado? Exacto. Por eso es algo que yo no lo hacía consciente. Muy bien. Hoy sí, ya lo miro y digo, pues sí, no manches, güey. Mi chicara, hasta yo me caigo gordo, ¿no? No, hasta yo me tengo miedo a mí Sí, mismo. me cae mal. Ahí está el automático, ¿no? Sí, y es De uno una mismo. forma por eso va desarrollando uno este tipo de... sí. Porque yo sé que bueno, no a todos, ¿verdad? Sí, como hace rato lo comentaba, ¿no? Me daban ganas de agarrarlo a madras. Uno dice, espérate, pues, si no estoy manco, ¿no? Saludos para el bueno, sabe que hoy se llevó muchas cosas muy, muy, muy buenas, ¿verdad? Pero sí. Y sin embargo, observas al citro y es otra energía. Tiene cara de niño, Citro. Sí. Nada más que no le pregunto aquí al aire cuántos años tiene. No lo vamos a balconear. ¿Me explicó? Entonces, o sea, tu energía está muy puesta acá, ¿no? En tus hombros, en el cuerpo, ¿no? Sí. Y en ese ceño. Pero eso, tú lo dijiste bien. ¿Mecanismos de qué? De defensa. Exacto. Caracteres. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó allá atrás? ¿Qué vivió para desarrollar estos caracteres que sirven en lo social para compensar? ¿No? En el caso del citro, ¿no? La energía está más puesta ¿dónde? Lo mental. Intelectual. Lo mental. Por eso es así como le decía, ¿no? O sea, hasta los lentes, ¿no? O sea, tú ves al citro y dices, miras a una persona inteligente, así que le gusta el estudio, Sí. Rayar. Vente a rayar. que le gusta, ¿no? El estudio y, ¿no? Entonces, caracteres que dices, bueno, ¿de dónde vienen? ¿Dónde se configuraron? Y de acuerdo a esas experiencias, pues todos más o menos vivimos cosas más o menos similares, ¿sí? En lo mental, en lo emocional, en lo sexual, social, en lo físico, material, más o menos. A mí también me dijeron cosas como esas, o sea, estudia para que seas alguien, me supongo que a ti también. Sí. Sin embargo, o sea, todos más o menos, 3 rayitas más, 3 rayitas menos, más o menos, en un promedio, en un estándar. Sin embargo, hay experiencias que nos dejaron huella. Marcados. Exactamente. Y esas experiencias son del centro material. En otros, el centro sexual social.
En otros el centro emocional, en otros el centro mental y en otros, bueno, ya empezamos a hacer ahí una mezcla, pues, ¿sí? Y que por tanto van desarrollando esos rasgos de carácter, ¿sí? Donde después esa conjunción de caracteres ya forma eso que se llama personalidad. El conjunto de caracteres es lo que me da un tipo de personalidad. ¿Sí? Y en esta parte es donde abarca, como mencionaste, los matices, porque cada uno lo vivió de diferente manera en la infancia o pues, algo que te quedó muy marcado. Y ahorita viendo a Emiliano, pues sí, pues él tendrá que dar cuenta de dónde respondía así, ¿no? Como esa pose, y pues yo darme cuenta de esto de darle mucha importancia al saber. Sí, es cuando lo que estamos ubicando en este molito de olla, que que se llama la Guía de Estudios para Sistemas Caracterológicos de Adaptación, tiene que ver con eso que comercialmente se llama las heridas del alma. Realmente se llaman así. No se llaman heridas del alma, se llaman sistemas caracterológicos de adaptación. ¿Sí? Por eso es que ese sistema caracterológico, yo tuve que desarrollar estos caracteres para poderme adaptar a ciertas condiciones sociofamiliares. Perdón, Beto, una pregunta. ¿Sistema está relacionado con la ascendencia? O sea, como familia somos un sistema. Sí. Por eso es que desde el sistema de la familia traemos el sistema caracterológico. Nos vamos con los Pérez y tienen un sistema caracterológico dependiente. Ajá. Nos vamos con por eso tienen, digamos, la herida de abandono los Pérez. Tú miras su caracterología de los Pérez y que les miras la personalidad dependiente, entonces tienen la huella de abandono. Nos vamos con los Sánchez y vemos el sistema caracterológico que predomina en los Sánchez, ¿sí? Y miramos la personalidad, caracteres esquizoides, es decir, tienen la huella de rechazo. ¿Sí? Nos vamos con los Alcántara. ¿Y qué miramos? Que tienen un sistema caracterológico, ¿sí? La personalidad masoquista. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué quiere decir? Tienen la huella, la herida de humillación. ¿Me estoy dando a entender? Son sistemas de adaptación. ¿Qué quiere decir? En tal ambiente, o sea, tuve que desarrollar tal carácter para poderme adaptar a ciertas condiciones sociofamiliares y culturales. Sí. Adaptarme a entonces, la familia. Entiéndase que el carácter, me lo está diciendo acá. ¿Sí? ¿Qué es el carácter? Un sistema de ¿qué? De adaptación. Si no desarrollo tal carácter, te come el ¿qué? El sistema. El ¿no? sistema. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces yo cuando veo, por ejemplo, al Emiliano, digo, ok, él creció en un ambiente rudo. ¿Sí? En un sistema familiar donde entonces o mostraba esa agresión, ese impulso, o el sistema social, sociofamiliar se lo comía. Por eso es que, hablando de sistemas caracterológicos, no solo estamos hablando de características egos
que van sumando, que se suman y forman mi personalidad. No, también se ven en el cuerpo. Porque tiene el cuerpo de Emiliano, es ancho. Los que tenemos la espalda ancha. Para verse más grande. Entonces es el tema de los hombros, el tema de traición, el tema de humillación, ¿sí? El tema de abandono, donde el cuerpo es más flaquillo, pero así como el del Chavo del Ocho, ¿sí? La huella de abandono, y por eso se desarrolla la personalidad dependiente. Entonces miramos al que tiene la huella de rechazo y tiene esa personalidad esquizoide y lo vemos así como hasta cierto punto a veces entre anoréxico, ¿sí? Pero si no lo contrario de eso, ¿no? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el sistema de adaptación no tiene solo que ver con nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar, de relacionarnos, de comportarnos. Ese sistema de adaptación también se ve en nuestro ¿dónde? Cuerpo. En nuestros cuerpos. Quedó en nuestro cuerpo también está configurado acorde a ese carácter que tuvimos que desarrollar para adaptarnos a un ambiente sociofamiliar. Perdón, Beto, una persona narcisista, ¿de qué herida es la que es? Psicopática. ¿Pero qué viene siendo? La herida de traición. ¿Traición? Así es. Oh, ya. Sí. Y por eso el que tiene herida de traición desarrolla, ¿sí?, espaldas anchas. Tanto en hombres como mujeres, ¿no? Así es. Pues hay mujeres, ¿sí? Y si desarrollas, resulta que traes un combinadito de herida de traición, ¿sí?, y herida de humillación, pues haces el combo. Una espalda ancha, y por eso los cuerpos son regordetes. Entonces ya ni para qué decir qué herida traigo, ¿no? Así se mira, ¿no? Se echa de ver. Entonces, ven, es interesante, ¿sí? Es interesante. Vámonos. Ay, qué buena plática compartimos, mi querido Emiliano y mi buen Citro. Muchas gracias, gente bonita que ve ese podcast. Vamos, conclusiones. Conclusión. ¿Qué conclusión aportas, mi buen Emiliano y mi buen Citro? Y vámonos, Riquis, ahora sí. Porque ya el Damián nos dijo ya les llegó el cuarto para el ratito. Pues yo en conclusión, en mi caso, darme cuenta el desde dónde actúo como actúo. Para mí es muy importante porque siempre me he justificado poniendo la falta en el otro. Hoy que empiezo a hacerme responsable de mí mismo y decir, no, pues si lo veo en el otro es porque yo la tengo, ¿sí? Es para mí muy importante. Y en conclusión, pues saber que muchas de las veces mi forma de responder, ¿sí? Viene de... Claro, viene... ¿cómo se llama? Yo le llamo de nuestra ascendencia, ¿no? De tu dinámica, de la dinámica de relación. Ajá. ¿No? Sobre todo cuando niño, en esas etapas de mayor vulnerabilidad. Por eso es que también hay este carácter paranoide. El otro me quiere hacer daño, el otro la trae contra mí, yo creo que le caigo mal, está hablando de mí. Uh-huh. Ese es el rasgo paranoide. ¿Pero por qué? Porque crecimos en ambientes sociofamiliares hostiles. ¿Sí? Crecimos en un ambiente sociofamiliar hostil, agresivo. Y de ahí que entonces desarrolle esa suspicacia. La suspicacia de, no, yo creo que le caigo mal. No, yo creo que está hablando de mí.
No, yo creo que la trae contra mí. O sea, ¿no? Ese ego, esos rasgos paranoides. Estar con la guardia, ¿no? Ah, Con la guardia arriba, así es estar a con la la defensiva. espada desenvainada. Sí. Exactamente. ¿Qué quiere decir? No hay flexibilidad. ¿Cómo se sana? Hay que desarrollar confianza. La confianza en el otro. Pero ¿por qué es difícil de confiar? ¿Por qué una persona con esos egos, con esos caracteres paranoides, tiene dificultad de confiar en el otro? Porque creció en ambientes sociales hostiles, donde el otro, ese otro que estaba siendo el responsable de satisfacer necesidades, del cuidado, de la protección, ¿sí? Resulta que me agredió, resulta que me violentó, resulta que abusó. ¿Sí? Entonces eso hace que desarrolle ese tipo de egos, ¿sí? Ese tipo de características de suspicacia. No, la trae contra mí. No, le caigo mal. Sí, le caigo mal. ¿Por qué nada más me dice a mí? ¿Y por qué si habiendo aquí más compañeros en la terapia, nada más se dirige a mí? No, la trae contra mí. El problemas con la imagen de autoridad, ¿no? También. Más todo lo que se le va sumando. Sí. ¿Sí? Pero es así. Gracias, mi buen Emiliano. Sí, mi Citro. ¿Y qué concluyo? Pues concluyo de que los caracteres pues fueron marcados por un otro. Y dar cuenta que yo mismo luego reacciono en automático por los caracteres que yo mismo aprendí de un otro. Además de que para cambiar esos caracteres en mí, pues tengo que darme cuenta de mis automáticos, que no ha sido así tan... He llegado a cachar algunos, todavía estoy en este proceso de ver algunos más caracteres que yo mismo tengo, y bueno, continuar aprendiendo de los caracteres para así modificarlos. Porque pues eso los aprendí cuando era pues niño, y pues creo que en su tiempo me ayudaron demasiado, pero pues ahora en este tipo de caracteres pues le dedico mucha como atención, y lo repito sin darme cuenta yo mismo que lo estoy haciendo. Sí. Por eso hay que cultivar esa herramienta terapéutica que es la autoobservación. Autoobservación, autoescucha, ¿sí? La observación personal. El escucharme. Hablar en un contexto terapéutico no es hablar para el otro, es hablar para aprender a escucharme. Mientras sigamos creyendo que tengo que hablar para el otro, ¿y qué significa hablar para el otro? Convencerle, ganarle, ver quién tiene la razón. Sigo en los mecanismos de defensa de mi ego. Entonces, cultivamos la autoobservación, la autoescucha, y sobre todo cultivamos esto que necesitamos todos aquellos que crecimos en ambientes familiares o socioemocionales hostiles. La confianza, el contacto. Ven para acá, mi Emilio, déjate. Abrace. ¿Por qué crees que lo abrazas y cómo se pone? Rígido. Duro. ¿Sí me explicó? Ven para acá. Es como eso un automático. Así es automático. Entonces, el contacto, la confianza. ¿Sí? Vámonos, Riquis. Vámonos, Riquis. Gracias. Volando. Gracias a todos y a todas. Nos encontramos en el próximo podcast. Bendiciones. Gracias, mi buen Damián. Gracias, Damián. Conciencia que conecta con tu esencia. A la Vanet Radio.